Hola, cordial saludo. En esta ocasión vamos a presentarle nuestro proyecto integrador. La empresa en la cual venimos trabajando se llama Nutrientes Avícolas SAS, más conocida como Nutriavícola. Eh, Nuestro grupo está conformado por Harlinson Rosas Ibagué, Daniela Gilón, Julia Andrea Arcila y quien les presenta Mayra Alejandra Duque. Bueno, vamos a hablarles acerca del perfil de la empresa. El nombre de la empresa de Nutrientes Avícola S.A., conocido comercialmente como Nutriavícola S.A., nos dedicamos a la producción y distribución de huevos frescos de gallina, donde predomina el modelo libre de jaula. De manera paralela, producimos y comercializamos un acondicionador de suelos como producto de nuestra actividad pecuaria, ¿sí? Comercializamos nuestros huevos bajo las marcas Rico Huevo, Huevos Vida y Huevos de Oro, siendo esta última de alta recordación a nivel nacional, y siendo nuestro acondicionador de suelos más conocido como Biomas. Nuestro objetivo general es aspirar a ser reconocidos en el 2025 como la compañía y marca líder en bienestar, nutrición, calidad superior, sostenibilidad y un gran lugar para trabajar. ¿Sí? Su propuesta de valor es llevar a la mesa de sus consumidores productos de sabor y nutrición superior, promoviendo la sostenibilidad y la conciencia sobre el bienestar en toda la cadena de valor. Bueno, nuestros tipos de clientes, eh, llegamos a nuestros consumidores a través de diferentes canales de comercialización, donde se resaltan cadenas y supermercados, así como las tiendas de barrio también. Distribuimos a través del canal tradicional por medio de mayoristas y distribuidores locales, ¿sí? Los coproductos resultantes de nuestra actividad, como lo que son aves vivas y abono, son comercializados a pequeños distribuidores a nivel local. Valor pagado a proveedores. Proveedores nacionales, compras por 79.489.000. Proveedores internacionales, compras por 69.107.003. Durante el 2023 se registraron 949 proveedores activos en nuestro sistema, los cuales garantizaron el suministro de bienes y servicios. Proyección de ventas. Este dato lo podemos adquirir con el estimado de ventas del año 2022, comparado con las ventas netas del año 2023. Ventas netas del 2022, 291.195.459.736. Ventas netas del 2023, 342.298.964 Ventas del 2024 proyectadas, 342.298.964.001 menos 291.195.736 para un total de 342.298.964 Esto es igual a un 15%. Para el año 2024 sería un estimado de ventas netas proyectadas de 393.643.808.601.
Esto se da gracias a la fórmula de la proyección. Indicadores económicos. Ventas netas de 291.195.459.736. Unidades de huevo vendidas. 608.363.705. Capitalizaciones. Deuda de 108.640.492. Capital 81.514.051. Valor económico generado de 291.195.459.736. Cesantías de 1.000.460.973.401. Intereses de cesantías 159.351.236. Prima de servicios 1.000.552.594.706 Vacaciones 751.175 con 122 pesos. Valor de compras a proveedores locales de 118 millones. Muy buenas noches, yo le voy a hablar sobre los estados de situación financiera de Nutravícola Sama, conocida como Huevos de Oro. Para el año 2022 tuvo un aumento de 6.300.248.000. Para el año 2023 tuvo una disminución de 5.318.055 millones, y en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes, para el año 2023 tenemos 22.291.702 millones, y para el año 2022 tenemos 14.539.284 millones. En los inventarios corrientes, para el año 2023 tenemos una disminución de 32.607.720.000 millones, y para el año 2022 tenemos un aumento de 39.373.566.000 millones. En los activos por impuestos corrientes, para el año 2023 tenemos una disminución de 7.096.252 millones, y para el año 2022 tenemos un aumento de 7.455.325.000 millones. Y otros activos financieros corrientes, tenemos que para el año 2023 tiene un aumento de 7.091.245 millones, y para el año 2022 tenemos una disminución de 5.852.419 millones. En total de activos corrientes, distinto de los activos no corrientes o grupos activos por su disposición, clasificación como mantenimiento para la venta, como mantenidos para distribuir a los propietarios, tenemos para el año 2023 74.404.974.000 millones, o sea que tenemos un aumento, y para el año 2022 tenemos una disminución. En los activos no corrientes tenemos propiedad de inversión de 21.701.180.000 millones para el año 2023, y para el año 2022 tenemos 73.521.542 millones. En los activos no corrientes totales tenemos un total de 74.404.974 millones para el año 2023, y para el año 2022 tenemos 73.521.542 millones. En los activos no corrientes de propiedad de inversión tenemos 21.701.180 millones para el año 2023, y para el año 2022 tenemos 21.701.169.000 millones.
En activo intangible y distintos de la publicidad, tenemos para el año 2023 152.751.000 millones y para el año 2022 112.373 millones. En activos biológicos no corrientes tenemos 55.738.148.000 millones para el año 2023. Y para el año 2022 tenemos 53.063.935 millones. Y para un total de activos no corrientes de 166.875.226 millones para el año 2023. Y para el año 2022 tenemos un total de activos de 167.705.042 millones. Esto en el patrimonio tenemos en provisión corriente por beneficio a los empleados 2.595.210 millones para el año 2023 y para el año 2022 tenemos 232 millones. Total de pasivos corrientes tenemos un total de 2.595.210 millones para el año 2023 y para el año 2022 tenemos 2.130 y 232.000 millones. Sí. Cuentas por pagar a comercial y otras cuentas por pagar tenemos para el año 2023 41.127.923 millones y para el año 2022 tenemos 41.381.992 millones. En pasivos por impuesto corriente tenemos 45.000 millones. Para el año 2023 y para el año 2022 tenemos 8.420 millones. Otros pasivos financieros corrientes. Tenemos 22.755.076 millones para el año 2023 y para el año 2022 tenemos total de 34.598.227 millones. En otros pasivos no financieros corrientes tenemos 1.618.095 millones para el año 2023 y para el año 2022 tenemos 99.754 millones. Total de pasivos destinados para los pasivos incluidos en grupos de activos por su disposición clasificados como mantenidos para la venta. Tenemos para el año 2023 68.096.349.000 millones. Para el año 2023 y para el año 2022 tenemos 78.218.625.000 millones. Bueno, para los pasivos corrientes totales tenemos un total para el año 2023 68.096.349.000. Para el 2022 tenemos un total de 78.298.625 millones. Y para los pasivos no corrientes tenemos en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corriente. Para el año 2023, 275.515 millones y para el año 2022 tenemos 306.000 millones. En pasivo por impuestos diferidos tenemos para el año 2023 7.998.505 millones y para el año 2022 tenemos un total de 7.051.337 millones. En otros pasivos no financieros y corrientes tenemos un total para el año 2023 de 76.886.084 millones y para el año 2022 tenemos un total de 74.042.265 millones. En total de pasivos no corrientes tenemos 85.160.104.000 millones. Y para el año 2022 tenemos 81.493.908 millones. Yo le hablo sobre el estado de pérdida y funciones de los gastos y ganancias de Nutriavícola SAS. En los ingresos operacionales tenemos que hubieron ingresos operacionales de 337.916.330 millones.
En los costos de ventas tenemos un total de 273.241.138 millones. En utilidad bruta tenemos para el 2023 64.675.192 millones. En gastos operacionales tenemos en gastos de administración 7.199.327 millones. En gastos de ventas tenemos 26.910.475 millones y en total de gastos operacionales tenemos 34.109.802 millones. En utilidad operacional tenemos 30.565.390 millones. En ingresos no operacionales, ingresos financieros tenemos 61.858.751 millones. En gastos financieros tenemos 80.502.653 millones y utilidad antes de impuesto tenemos 11.921.481 millones. En impuesto de renta tenemos 1.981.496 millones y utilidad neta tenemos 9.939.992 millones. En la estructura de costos tenemos que en las compras de materias primas nacionales tenemos un total de 135.404.313.210 millones y en compras de materia prima internacional tenemos 60.089.778.900 millones y en costo de mano de obra directa tenemos 356.007.890 millones. En costos indirectos de fabricación, 150.000 millones. La suma de estos tres de mano de obra y costo de mercancía, tenemos un total de 196.000 millones. Y en productos en proceso inicial tenemos 70.620.569 millones. Y en costo de producción en proceso tenemos un total de 266.620.569 millones y en productos en proceso final tenemos 51.689.715.500 millones y en costo de producto terminado final tenemos 214.930.853.500 millones. Productos terminado inicial tenemos 76.620.569 millones. Y en costo de productos disponibles tenemos un total de 291.551.422.500 millones. Y en productos terminados final tenemos un total de 18.310.284.500 millones. Y en costo de venta total tenemos 273.241.138 millones. Le voy a presentar el estado de función de los gastos. En el estado de pérdida y ganancia por la naturaleza de los gastos. Para el año 2023 en ingresos operacionales tenemos un total de 337.916.330 millones. En otros ingresos tenemos un total de 61.858.751 millones. En totales de ingresos tenemos un total de 399.775.081 millones. En productos terminados y en proceso, producto proceso final, tenemos un total de 70.620.569 millones. En producto en proceso final, tenemos un total de 51.689.715.500 millones. En producto en proceso terminado inicial tenemos 76.620.569 millones. Y en productos terminados final tenemos un total de 18.310.284.500 millones. En total de la variación en compras de materia prima tenemos un total de 77.241.138 millones. En gastos de ventas tenemos un total de 26.210.400
475.000 millones y en gastos de administración tenemos un total de 7.199.327.000 millones. En otros gastos tenemos un total de 382.037.000 millones y en gastos financieros tenemos 80.120.616.000 millones y en total de gastos tenemos un total de 387.853.593.000 millones. En utilizantes de impuestos tenemos 11.921.481.000 millones. Y en impuesto de renta tenemos un total de 1.981.496 para una utilidad neta del año 2023 de 9.939.992.000 millones de. Bueno, hola, buenas. Yo les voy a hablar sobre el flujo de efectivo de la empresa de nuestro proyecto integrador Nutrientes Avícolas. Eh, Ellos tuvieron variación en unas cuentas, buenas noches, en unas cuentas variación positiva y en otras negativa. En el efectivo y sus equivalentes tuvieron disminución en el año 2023. En las cuentas comerciales tuvieron un aumento. En los inventarios corrientes tuvieron también una disminución. En los activos por impuestos también tuvieron una leve disminución y en otros activos financieros corrientes también tuvieron aumento. Las propiedades de inversión no tuvieron ninguna variación, se mantuvo estable. Tuvieron una variación solo de 11.000 pesos, pero pues la verdad no fue nada significativo. En las propiedad, planta y equipo también hubo disminución. Plusvalía no tuvo nada y en los pasivos, las provisiones corrientes por beneficios a los empleados tuvieron un leve aumento. En las cuentas por pagar comerciales también tuvieron una leve variación de disminución. Los pasivos por impuestos corrientes tuvieron también disminución. Las cuentas comerciales por pagar tuvieron una variación de disminución. Los pasivos por impuestos aumentaron, tuvieron un leve aumento y en el patrimonio el capital emitido se mantuvo estable, la prima de emisión también estable, otras participaciones en el patrimonio disminuyeron. En cambio, las reservas subieron, sí subieron. Las ganancias acumuladas también subieron. Esto se ve pues que es una empresa muy sólida, es una empresa de verdad bien constituida que tiene buenas ganancias año tras año. No sé si ya. Listo. Bueno, en esta parte podemos ver que los usos y las fuentes nos dio por partida doble. Fue en total 26.485.890 pesos en cada partida, en usos y en fuentes. También tuvimos, bueno, en esta diapositiva podemos ver pues que la mayoría de cuentas son denominadas de operación, o sea que constituyen pues como la operación de la empresa. Vemos que las cuentas comerciales están en operación, los inventarios, los activos por impuestos, otros activos financieros, los activos biológicos no corrientes. Como sabemos, ellos manejan gallinas, entonces esos pues son sus activos biológicos, es parte de su operación, por eso los clasificamos allí. Las provisiones corrientes por beneficios a los empleados también es parte de la operación de esta empresa, las cuentas por pagar, los pasivos por impuestos, otros pasivos financieros corrientes, pasivos por impuestos obviamente, otros pasivos financieros no corrientes. En inversión tenemos las propiedades de inversión, que pues tuvo una disminución muy poquita.
En propiedad, planta y equipo sí tuvo un leve aumento. Y en los activos intangibles distintos de la plusvalía también tuvieron un aumento. Bueno, en esta parte les voy a explicar sobre el método que por dirección del profesor hicimos, que fue el método directo. Em, lo que hicimos fue clasificar las actividades, el recaudo fueron solamente los ingresos operacionales, los cogimos los ingresos operacionales que fueron de 337 mil millones y cogimos pues la variación de los clientes. Allí nos dio el total del recaudo del efectivo en proveedores. Cogimos el gasto de costo de ventas, cogimos la variación de inventario y mercancías, la variación de cuentas por pagar a corto plazo y la variación de cuentas por pagar a largo plazo. Allí nos dio la actividad de proveedores. En operacional, pues son los gastos de administración y ventas, con las variaciones de otros gastos financieros, con las variaciones de activos biológicos, provisión de empleados, pasivos no financieros, pasivos financieros a largo plazo y variación de impuestos de diferidos. Allí nos dio un total de menos 44 mil millones. En la renta, pues ya es el tema de impuestos, hubo una variación de impuestos de 8 mil millones de pesos contra una positiva de 359 mil millones. En total de renta nos dio un total de 350 mil millones de pesos. Allí en las actividades de operación en total nos dieron 35 mil millones 072.908 pesos. Y en la propiedad, planta y equipo hubo una venta de 3 mil millones. La compra de intangibles, que me imagino que fueron la compra de las gallinas, que es su principal fuente de ingreso para la producción de huevos. Y la disminución también hubo de las propiedades de inversión, aunque no me queda muy claro porque solamente fueron de 11 mil pesos, la verdad pues no, ya no indagamos pues hasta allá. En actividades de financiación vemos que hubo una disminución de las obligaciones financieras, un aumento del capital social y un aumento del superávit de capital también. O sea que pues la empresa fue muy, muy rentable. En total, el flujo de efectivo neto en actividades financieras fue de 6.509 millones. El neto total fue de 892 mil millones. A principio del periodo fue de 6.300 millones y el equivalente al final del periodo fue de 5.318 millones. Bueno, aquí en esta diapositiva les voy a hablar sobre el punto de equilibrio. Este tema ya es de la materia de costos. El punto de equilibrio son los costos fijos sobre el precio unitario de venta menos el costo unitario de venta. Aquí en esta empresa, los costos fijos son de 243.241.138 pesos. El precio unitario de venta de aproximadamente el valor de un huevo de venta es de 666 pesos y el precio del costo unitario de un huevo es de 271 pesos. Esto nos da, la resta de estos dos nos da 395 pesos y la división de los costos fijos y da 692.749.716 pesos, que esto significa que se deben vender estas unidades como mínimo para llegar al punto de equilibrio, estas unidades de huevos. Para hallar el punto de equilibrio en porcentaje, se coge el precio unitario de venta menos el costo unitario de venta sobre el precio unitario de venta. En esta conversión vemos que el precio unitario de venta es de 666 pesos menos 271, que es el costo unitario, sobre el 666, que es el precio de venta.
Esto da un 59%. Eso significa que el punto de equilibrio de esta empresa es vender más del 59% de lo que están vendiendo actualmente. En dinero serían los costos fijos sobre el punto de equilibrio en porcentaje. En dinero serían 460.000 millones, que sería para alcanzar las ventas. Estas serían como las ventas mínimas para poder alcanzar el punto de equilibrio de esta empresa. Y pues por lo que vemos, por todos sus estados de resultados, por sus balances y todo esto, esta empresa ha pasado su punto de equilibrio y siempre ha estado muy bien. Dice este latiner todo el Cordial saludo. De acuerdo al cuadro anterior, nos dice el análisis que la empresa Nutriavícola se dice que se necesitan 691.750 unidades de huevo para alcanzar el punto de equilibrio. Esto nos indica que es el 59% de cada venta que contribuye a cubrir los costos fijos. Luego de cubrirlos, este margen se convierte en ganancia. Para alcanzar el punto de equilibrio en términos de ventas monetarias, se deben de vender alrededor de 460.777.635. Haciendo un análisis más a profundidad sobre este punto de equilibrio, nos indica que la empresa, para que no tenga ni pérdidas ni ganancias, se necesita vender alrededor de 691.750 unidades de huevos o generar al menos 460 millones en ventas. Cualquier venta superior a este umbral generará utilidades y cualquier venta inferior implicará pérdidas. Muchas gracias.